Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es Dios, amén. Estamos un nuevo día aquí para alabarle, para bendecirle. Le hemos ministrado con nuestra alabanza, Dios está contento y ahora Él quiere ministrarnos con su palabra. Esa palabra que viene del corazón del Padre hacia sus hijos. Así que vamos a coger una actitud de atención, olvidarnos de todos los problemas de la semana, olvidarnos de cualquier circunstancia, centrar nuestros pensamientos en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere hablarnos. Es importante entender eso. Debemos relajarnos en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es como un spa. Los hoteles tienen ahora el spa, que donde uno se mete ahí y el agua te masajea y es algo que te transmite paz, sosiego, tranquilidad. Pues es lo que quiere Dios cuando Él quiere hablarle a su pueblo, que entremos en ese descanso, en esa paz, que nada nos perturbe, que nada nos lleve a no prestar atención a lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios quiere hablarnos. Así que os ruego que dejéis de entrar y de salir y nos centremos en el mensaje de la palabra de Dios. Es el día del Señor y tenemos que dedicarle toda nuestra atención a Él. Él se lo merece todo. Él se merece nuestra atención los 365 días al año y en los años bisiestos un día más, ¿verdad? Pero sobre todo cuando Él nos quiere hablar, debemos abrir nuestro corazón para que, eso significa preparar la tierra, para que la semilla caiga y dé buen fruto, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra tierra? Es la pregunta. ¿Estamos receptivos a la palabra de Dios? Las situaciones son difíciles, en la vida, en las familias hay problemas, pero Dios quiere ayudarnos. Dios quiere a través de su palabra guiarnos, a través del Espíritu Santo que nos revela su palabra. Quiere ayudarnos precisamente a que tengamos esos momentos de relax delante de su presencia. Es importante porque Dios nos ama, ¿verdad? ¿Quién cree que Dios nos ama? ¿Quién cree que Dios no nos ama? Llevad cuidado. Llevad cuidado. No, pero habéis reaccionado a tiempo. Habéis frenado ahí, en seco. Hermano, Dios es bueno. Dios nos ama, es nuestro Padre Celestial que quiere lo mejor para nosotros. Bien, pues vamos a seguir con el tema que llevamos entre manos durante ya varias semanas, la guerra espiritual, esa batalla espiritual entre las fuerzas malignas y el ejército de Dios, que somos nosotros, su iglesia. Decíamos que es una batalla de fe, es una batalla de creer lo que Dios nos dice, las promesas de Dios, y no creer las mentiras de Satanás. Satanás, el mismo Jesús lo llamó el padre de la mentira, o sea, donde se engendra la mentira, todo lo que sale de él es mentira. También es una lucha entre lo que ofrece el sistema mundano en que vivimos y lo que nos ofrece Dios. ¿Qué preferimos? Yo prefiero lo que nos ofrece Dios, esa vida plena, esa vida abundante que no quiere decir que estemos montados en el dólar, como algunos creen. La vida plena y auténtica es tener una buena relación de intimidad con Dios, vivir su palabra, obedecer su palabra, que su palabra sea nuestra guía, que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Y entonces buscar la prioridad del reino de Dios y Dios nos va a cubrir la necesidad. ¿Para qué queremos más de lo que necesitamos? Una pregunta que yo suelo hacer mucho. ¿Para qué quieres más de lo que necesitas? Si no es para ayudar a los demás, ¿para qué lo quieres? Por eso hay tanta ambición en el mundo, hay tanto egoísmo, hay tanta ansia de poder y de riquezas que están llevando al resto de la humanidad, que solo unos pocos son los dueños del mayor porcentaje de riqueza de este mundo. La mayoría viven en pobreza. ¿Por qué? Por la injusticia del hombre. Y todavía se atreven algunos a achacarle a Dios. ¿Por qué Dios permite que haya hambre en el mundo?
porque te ha hecho libre para que tú elijas dar o no dar, repartir con el necesitado o no repartir. Si todo ser humano compartiera con la gente que padece necesidad estas grandes, digamos, riquezas que algunos tienen, que yo no sé para qué las quieren, no les va a dar tiempo ni en 10 vidas a gastárselo. ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué quieren eso? Teniendo lo que necesitemos, dice la palabra de Dios, ¿para qué queremos más si no es para ayudar a los demás? En Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 5, versículo 5, el apóstol se hace la siguiente pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra victoria está en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí nace nuestra verdadera prosperidad, nuestra victoria sobre el mundo. Todo hijo de Dios, hermano, todo hijo de Dios verdadero vence la maldad que hay en este mundo y logra que esa victoria llegue a su vida, pero no por los méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros recibimos esa victoria sobre lo que este mundo nos ofrece. ¿Quién puede ganar esta batalla contra este sistema mundano en que vivimos? Hermanos, únicamente aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú lo crees? Pues has vencido el mundo. Y lo que el mundo te ofrece no te debería atraer. Hay personas que miran atrás. La palabra de Dios dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Jesús. Eso quiere decir que el que da el paso hacia adelante y luego se acuerda de lo que hacía antes y echa de menos lo que hacía antes en el mundo o lo que tenía en el mundo, no es digno de llamarse discípulo de Cristo. Por eso hay que mirar siempre hacia adelante. Yo suelo decir un paso atrás ni para tomar impulso. Nuestra mirada siempre puesta en la meta, en conseguir lo que Pablo ya consiguió y muchos antepasados nuestros, correr la carrera que tenemos por delante, llegar a la meta y conseguir esa corona de vida que nos espera, que está guardada en el cielo para cada uno de nosotros. ¿No te emociona eso, hermano, hermana? Para que el enemigo, hermano, no tenga ninguna base, ni tenga ninguna, digamos, acusación para destruirnos, estamos estudiando algunas cosas, algunos pasos que debemos dar nosotros. Primero hablábamos y estuvimos varias semanas hablando del arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos. La Biblia enseña que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. También es necesario, también estuvimos hablando varias semanas sobre el arma del ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual que fortalece nuestro espíritu. Algunos creen que si ayunan se quedan débiles, quizá un poco débiles en la carne, pero en el espíritu sale fortalecido. Y ahora estamos tratando las últimas semanas sobre la intercesión, la necesidad, la obligación también como iglesia de orar por los demás, orar unos por otros, orar en favor de otros. La intercesión es la oración, digamos, menos egoísta. Orar por las necesidades de otros es parte, hermanos, del ministerio hoy de la iglesia. Es algo importante la oración de intercesión. Es un regalo de Dios, hermanos. Ahora estudiaremos. El ministerio también actual de Jesucristo es ser mediador de su iglesia. Él está ahí intercediendo por nosotros. Es su trabajo actual. Él cumplió el ministerio aquí en la tierra. Y lo cumplió bien. Y cuando terminó, regresó al lugar de procedencia, el maravilloso y honorable puesto de sentarse al lado del Padre. Ahí tú y yo estamos representados por Él. Los que seguimos, amamos y servimos al Señor estamos simbólicamente, porque somos el cuerpo de Cristo, estamos sentados con Cristo. Amén.
a la diestra de Dios el Padre, espiritualmente hablando. Créelo que es así, aunque sea difícil de entender, créelo con los ojos de la fe. Tú y yo estamos sentados a la diestra de Dios el Padre porque somos el cuerpo de Cristo. Y donde está la cabeza, que es Cristo, la cabeza de su iglesia, está su iglesia. Y la iglesia, por eso tenemos el ministerio de la reconciliación, el ministerio de llevar el evangelio a las personas que están en contra de Dios y reconciliarlas con Dios. Pero para eso hay una necesidad primera, que es que nosotros estemos, entre nosotros tengamos una buena relación, estemos reconciliados entre nosotros. ¿Qué ejemplo le vamos a dar al mundo que vive de espaldas a Dios si nosotros vivimos de espaldas unos con otros? De ahí la necesidad, hermanos, de entender el Evangelio. El Evangelio es darse a los demás. Somos una familia. Yo pregunto, ¿en la familia que somos nos amamos como hermanos? Ya sé que hay hermanos en la vida carnal que no se aman, incluso algunos se odian por temas, tipos de herencias, de testamentos y de cosas. Pero en la familia de Dios tenemos un testamento único y nos pertenece a todos por igual, la vida eterna. Y tenemos que estar unidos, hermanos, unidos en la fe, de la ayuda mutua. No debemos olvidarnos, dice la palabra de Dios, porque ese es un sacrificio que le agrada a Dios. Vivir unidos, en unidad, y ayudarnos unos a otros. La oración intercesora, decíamos, creo que la semana pasada, es el mejor regalo que nos pueden hacer o que podemos hacer a los demás. Que alguien esté orando por nosotros, eso es un gran regalo. Amén. Que alguien te diga, hermano, estoy orando por ti, agradécelo como un gran regalo. Amén. Hermanos, cuando hay problemas, esto es algo que quiero recalcar, cuando hay problemas es bueno que podamos compartirlos para que podamos orar los unos por los otros. Pero debemos hacerlo, como dice Pablo, guiados por la sabiduría de lo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que compartir nuestros problemas con personas llenos del Espíritu Santo. No le pidas nada a nadie que viva carnalmente, porque no vas a conseguir nada. De la carnalidad no se consigue nada. No le pidas nunca ayuda a alguien que viva en la carne. Busca personas llenas del Espíritu Santo, maduras en la palabra de Dios, que aman lo que Dios ama, que buscan la ayuda al prójimo, que cuando ven a un necesitado no le mandan a que Dios lo bendiga y que Dios le va a prosperar y Dios le va a ayudar cuando tú le puedes ayudar y no lo haces. Por eso repito, no busques ayuda donde hay carnalidad, donde la carne brota, donde el orgullo, la soberbia, la ambición, el egoísmo. Busca personas llenas del Espíritu Santo, personas quizás sencillas, personas que te dicen, aquí tienes mi hombro, o aquí tienes mi poca ayuda con que te puedo ayudar. Pero eso demuestran la verdadera vida de un cristiano, que es darse a los demás, estar pendiente de la necesidad de los demás. Hay quienes se enteran de que estás pasándolo mal y lo que hacen es pisotearte encima, en vez de echarte una mano. Eso ocurre, hermano, y es lamentable que ocurra dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de personas que supuestamente aman a Dios y que predican el Evangelio. No sé si estáis entendiendo lo que estoy tratando de transmitir. A veces hay personas que oran con gran elocuencia, pero luego sus hechos distan mucho de lo que oran.
La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Tú no puedes pedirle a un árbol malo que dé frutos buenos, es imposible. Acércate al árbol bueno si quieres recibir fruto. La Biblia también dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no tenéis misericordia con los que sufren. Hermanos, debemos buscar el apoyo y la ayuda de nuestros verdaderos hermanos en la fe, la verdadera familia de Dios. Y es de gran importancia, hermanos, que oremos unos por otros, aceptando el mejor regalo que nos puedan hacer y que nosotros podemos hacer. Seguimos tratando el tema de la intercesión. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 11 y 12, donde Pablo dice lo siguiente: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, o sea, constancia y generosidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, o sea, nos aprobó, para poder participar de la herencia de los santos, de los que hemos sido santificados por la sangre de Cristo al confesarlo por fe. Santos que viven en luz, que viven en la verdad y no en la mentira. Pablo está diciendo que su glorioso poder, el glorioso poder de Cristo, nos dará la fortaleza para afrontar cualquier prueba y también para que seamos ejemplo de constancia y generosidad y paciencia, y para que llenos de alegría hagamos la obra de Dios y también demos gracias a Dios porque nos usa, que podemos tener el privilegio de ser usados por Él y de compartir esa herencia. Somos dignos de compartir esa herencia que nos tiene preparada para todos aquellos que amamos, servimos y obedecemos a Dios y que vivimos en la verdad y en la santidad que Dios requiere de su iglesia. Pablo aquí nos está enseñando que debemos orar unos por otros, sabiendo y entendiendo el poder glorioso que hay en nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos ahí en la lucha, constantes, perseverantes, sin arrojar la toalla, y además hacerlo con gozo, siendo agradecidos y dándole gracias a Dios por todo, porque hemos sido dignos, merecedores de la herencia que Él tiene para sus hijos, la vida eterna. Paciencia, la paciencia habla de perseverancia, de constancia, de saber esperar, de tener confianza que al final vamos a recibir lo que Cristo nos promete, lo que la palabra de Dios dice, para aquellos que amamos a Dios de verdad. Hermanos, la oración es un regalo de Dios. No le quites el valor, no desprecies ese gran regalo que Dios nos ha hecho, concediéndonos el poder tener comunicación con Él a través de la oración. Además de que la oración hemos dicho que es el mejor regalo que le podemos hacer o nos pueden hacer, también es un gran regalo de Dios al permitir que podamos relacionarnos con Él a través de ella. En los tiempos que nos ha tocado vivir, es un arma de gran importancia, hermanos. Es un arma que no podemos tener guardada, que tenemos que utilizar. Las armas que Dios nos ha dado para esta guerra, para esta lucha, son armas que debemos utilizar. Y también debemos saber utilizarlas bien. De ahí la necesidad de que la Iglesia debería estar ansiosa por aprender, ansiosa por recibir enseñanza. Es lamentable lo que está pasando con la escuela bíblica. Es lamentable, yo estoy mal, porque se apuntaron más de 40 a la escuela bíblica cuando empezamos, y solamente 8 o 10 están asistiendo, siendo fieles. Es que no hay necesidad de aprender, hermanos. Necesitamos aprender, para que nadie nos pueda engañar, para que el diablo no nos engañe con sus mentiras y salgamos derrotados de esta lucha y de esta guerra. Necesitamos ser instruidos como soldados de Cristo, necesitamos aprender a manejar las armas. ¿Cómo se aprende? Pues acudiendo a la escuela.
¿Qué hacemos con los niños pequeños? Los mandamos a la escuela para que aprendan. ¿Tú quieres aprender a vivir una vida cristiana como Dios manda? Tienes que aprender de la palabra de Dios. Y tiene que haber un deseo de aprender. Lamentablemente está ocurriendo y además es una señal, la apatía es una señal de los últimos tiempos. Sabemos que el final se acerca porque también existe esa señal. No hay deseo de aprender. Nos hemos vuelto religiosos y la religión no salva a nadie. El venir a la iglesia para escuchar un mensaje cada 7 u 8 días no sirve para nada si no lo ponemos en práctica. Si no obedecemos, es imposible que la iglesia de Jesucristo avance. Estaremos estancados. El Señor en su misericordia irá mandando a alguien de vez en cuando para que reciba la salvación. Pero la iglesia necesita avivarse. Necesitamos un avivamiento. El Señor está esperando que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo y entienda lo que es el Evangelio. El Evangelio no es una religión, no es una serie de normas, preceptos, es ir al domingo ir a la iglesia, no es eso. Es una actitud diaria, un deseo diario de estar en comunión con el Señor a través de la intercesión, a través de la oración. Hay problemas, muchos problemas. Yo sé que todos tenemos grandes problemas, otros menos, otros muchos, pero todos tenemos problemas y tenemos necesidad de la ayuda de Dios. Y todo lo que consigue la iglesia de la ayuda de Dios es a través de la oración y de la obediencia a su palabra. Porque tampoco te va a conceder nada si le pides algo que esté de acuerdo a tu propia voluntad y no a la voluntad de Él. O andas en desobediencia o andas en pecado. Levántate, iglesia. Levántate ya. El tiempo está cerca. Nos queda poco. No culpes a Dios. Dios no tiene la culpa de lo que te está pasando. Analiza tu vida. O analicemos nuestra vida. Y veamos si estamos agradando o no a Dios. O nos conformamos con venir a la iglesia un día por semana, algunos, otros cada 15 días, porque toca sí, un domingo sí, domingo no. No sé cómo entienden ese tipo de personas, cómo entienden el Evangelio. El Evangelio es vivir, es una vivencia diaria, cada minuto. Yo lo llamo 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, en comunión. Pablo dijo, orad sin cesar. No significa que estemos pidiéndole las 24 horas al día cosas a Dios, que a veces confundimos lo que es la oración. Orar es estar en contacto con Dios continuamente. Que cualquier paso que des le consultes a Dios. Incluso si tienes que echar más sal o menos sal al cocido. Para que salga bueno. Para que salga bueno, claro. Orar sin cesar significa que nuestro pensamiento esté siempre en el Señor. No es que estés orando todo el día y venga que te doy, que venga a pedirle cosas al Señor y venga a repetirle, repetir. No es eso, orar no es eso. Orar es un diálogo, hermanos. Quizá un silencio ante Dios, Dios lo tome como una gran oración, porque estamos esperando que Dios nos hable. Si no te callas no puedes escuchar la voz de Dios. Y la oración es un diálogo. Es hablar con nuestro Padre Celestial, exponerle nuestra situación y dejar que Él te hable y te guíe y te diga, hijo mío, por aquí tienes que echar. Pero a veces no escuchamos, nos limitamos a sacar la lista del supermercado y pedirle, y venga cosa, y cuando has terminado con la lista, Señor, si se me ha olvidado algo, perdóname. No es que se olvide nada, es que nuestra actitud tiene que ser de comunicación con Él, de comunión con Él, de relación de calidad con Él. Eso es lo que es orar, hermanos. Por eso digo que la oración es un regalo precioso de Dios. Jesús enseña cómo debemos orar en este tiempo. Lo vemos en Juan capítulo 14, versos 13 y 14.
Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Por qué dice que lo hará Él? Y hay que pedirle al Padre. Porque Él es Dios, lo mismo que el Padre. Y algunos niegan la divinidad de Dios. Y Él dice, todo lo que pidierais, ¿a quién? Al Padre. Hay que pedirle al Padre. En mi nombre, dice Jesús. Y entonces yo que soy Dios también, lo haré. Amén. Tremenda revelación para aquel que quiera entender lo que realmente dice la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, que el mejor regalo, eso sí que recibimos de parte de Dios, es la salvación por medio de Jesucristo. Pero hay otro regalo que es también de vital importancia. Ese regalo, hermanos, es la oración. El regalo que Dios nos ha hecho, que podamos hablar con Él en diferentes tipos de oración. Y la oración intercesora que estamos estudiando es una de ellas. Y esto es de gran importancia que aprendamos para la vida cristiana. La oración, como he dicho, es un diálogo del ser humano, de las personas con Dios, es hablar, es dialogar, no es monólogo, es un diálogo. Algunas consideraciones sobre la oración. Hermanos, la oración es un acto de adoración y de comunicación en el que se incluye la presentación de nuestra necesidad. Pero es algo que se incluye, no la prioridad. ¿Estáis comprendiendo? La prioridad es tener relación con nuestro Padre, contarle nuestra vida, hablar como le hablamos a un Padre terrenal. Y luego, si necesitamos cosas, incluirlo ahí y pedirle, Padre, mira, yo te amo, te adoro, te bendigo, te glorifico, pero mira, tengo esta necesidad, ayúdame. ¿Estáis entendiendo, hermano? Debemos hacerlo también, como dice Jesús, en el nombre de Jesucristo y buscando la ayuda del Espíritu Santo. En un sentido, digamos, puramente cristiano, una lágrima, un gemido o incluso el silencio, escuchando a Dios, que a veces no lo hacemos, puede convertirse delante de Dios en una oración del más alto nivel espiritual. Sencillamente una lágrima, un gemido, un silencio ante Dios, Dios lo va a considerar mucho más que aquel que se tira media hora hablando y no escuchando y menos haciendo. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Parece que veo caras raras esta mañana. Ánimo, hermano, que Dios te ama, como decía Gigi Ávila, ¿no? Gloria a Dios, Dios te ama, hermano. Hermanos, por este motivo Jesús dijo que al orar no uséis vanas repeticiones, ni largas y elocuentes oraciones, pensando que por vuestra palabrería seréis antes escuchados. Esas son palabras del propio Jesús. Porque Dios mira la actitud del corazón, no nuestra elocuencia al hablar. Dios escucha siempre a un corazón contrito y humillado. La actitud de soberbia, el Señor la rechaza. Dios no puede usar a ningún soberbio. A nadie que se cree superior a los demás, nada. Nunca lo puede usar Dios en su obra. Mientras que no se baje de su caballo, caiga al suelo y se ponga a disposición de Dios, que es lo que le pasó a Pablo. Cayó del caballo, quedó ciego. Pero quedó ciego de la vista física, de la vista que él tenía de lo que era, digamos, la vida. Pero Dios le abrió los ojos a la nueva vida, a la vida verdadera, a lo que Dios quiere para nosotros, que es utilizarnos en su obra. ¡A todos! No te quedas, si eres parte de la Iglesia de Jesucristo, nadie se queda excluido de la obra de Dios, de trabajar para el Señor. Hermanos, la oración requiere, además, para que sea eficaz, algunos requisitos. Primero, oración de fe. Si no hay fe, no hace falta que ores. Fe, sin la fe es imposible, primero,
agradar a Dios. Y en segundo lugar, recibir de Él. Para que nuestra oración dé resultado, el primer requisito es la fe, hacer una oración de fe. También es necesario una vida limpia y de santidad, de respeto, de honra y de obediencia a Dios. También debe haber un corazón perdonador. Si tú tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, tus oraciones tampoco pasan del techo. Se necesita tener un corazón perdonador cuando nos dispongamos a orar. También significa constancia, perseverancia, no darse nunca por vencidos hasta conseguir lo que Dios tiene para ti. Que Dios a veces permite, nos prueba a ver hasta dónde llega nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestra esperanza. ¿Sabéis lo que significa esperanza? Creer que Dios va a cumplir sus promesas en mi vida. Y debemos vivir como cristianos en esa esperanza. La fe nos salva, la fe en Jesucristo y en su obra nos salva. Y la esperanza nos hace recibir las promesas de Dios. También significa que nuestras oraciones tienen que estar en armonía, en la línea de la palabra y de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que le pidamos a Dios que esté fuera de su voluntad, jamás la vamos a recibir. Igual, porque Dios en su omnisciencia sabe lo que tiene que darnos, porque lo conoce todo. Quizás si te da riquezas, te olvides de Él y que al final te condenes. Por eso David le pedía lo justo. Dice, no me des ni riqueza ni pobreza. Porque si me das riqueza, igual me olvido de ti. Y si soy pobre, estaré hablando mal de ti. Así que dame lo justo. ¿Verdad? Sabia petición. Hermanos, la oración no tiene como finalidad decirle a Dios lo que tiene que hacer, ni cómo tiene que hacerlo, ni cuándo tiene que hacerlo. Algunos se empecinan en eso, en decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y Dios es soberano. ¿Sabíais que Dios es soberano? ¿Sabéis lo que significa soberano? Que tiene la máxima autoridad sobre todo y sobre todos. Entonces, una de las cualidades del verdadero cristiano es aceptar la soberanía de Dios. Entonces, yo no le puedo pedir a Dios que actúe como yo quiero que actúe, o cuando yo quiero que actúe, o de la manera que yo quiero que actúe. ¿Estáis comprendiendo? La oración no es decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Es pedirle a Dios que haga las cosas como Él quiere hacerlas, para que yo funcione correctamente. Hermanos, pero a través de la oración las personas conocen la voluntad de Dios. Si tú me podrías preguntar, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Busca a Dios en intimidad, busca a Dios en oración. Y buscando a Dios en oración, Él te va a revelar su voluntad. ¿Estáis entendiendo? Si no tienes esa comunión con Dios, ¿cómo vamos a ver cómo Dios piensa si no hablamos con Él? Si tú no hablas conmigo sobre algún problema, ¿cómo vas a saber lo que yo pienso sobre ese problema? ¿Estáis entendiendo? Con Dios pasa lo mismo. Dios te da el libre albedrío de dirigirte a Él o no. Pero luego si no te van las cosas bien porque no le has preguntado o no has pedido consejo, no te quejes, a Dios es culpa tuya. A veces tomamos las decisiones y luego decimos, Señor, mira qué bonito, cuánto me gusta esta decisión que he tomado, apruébamela. Y el Señor te dice, sí, es que no está en mi voluntad eso, no te lo puedo conceder. Y al final, ¿qué viene? El fracaso. Debemos aprovechar ese gran regalo que Dios nos ha hecho con la oración e interceder, hablar con Él para saber conducirnos por esta vida de una manera correcta.
Pablo, como he dicho antes, nos exhorta a la oración. Él dijo, orad sin cesar. Hermanos, la oración es el medio más recomendable para tener y permanecer en una estrecha relación con el Señor. Si no hay oración, no hay relación. La relación viene por la oración, por la comunicación con Él. Hermanos, y esto es un gran privilegio que tenemos. Y lo tenemos todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido adoptados por Él. Ese poder dirigirnos a nuestro Dios y Padre Celestial en oración, de poder acercarnos con toda confianza a su trono y así poder recibir la ayuda necesaria en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. A veces nos desesperamos esperando una respuesta, pero tienes que tener la esperanza de que Dios no llega tarde nunca. Dios se presentará en el momento oportuno, que es cuando más lo necesites. Si clamas a Él, Él va a estar ahí. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Tú crees que te va a responder si no clamas? ¿Ponemos el carro por delante del burro? Primero hay que clamar. Hay que pedir ayuda, que es lo que significa clamar, pedirle ayuda a Dios. Y Él dice, yo te responderé, yo estaré ahí para ayudarte. Amén. Por tanto, hermanos, la oración es algo de gran prioridad en la vida cristiana y además es un arma poderosa. Todo lo que Dios nos concede, como he dicho antes, a sus hijos es a través de la oración. De ahí su gran importancia. Debido a todo esto, nuestra actitud hacia el Señor debe ser de un profundo agradecimiento por darnos ese privilegio, el poder hablar con Él. Tremendo, ¿verdad? Hablar con el Dios de la creación, el Dios que creó el universo, nos da el regalo, el privilegio de poder hablar con Él. No desaproveches ese privilegio y ese regalo que Dios nos hace. Hermanos, ante la situación en la que nos encontramos, estamos en una situación difícil, Dios nos hace un llamado a su iglesia, a la oración, a la intercesión. Debemos, hermanos, salir de la rutina, de repetir todos los días lo mismo. Sal de la rutina, despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Debemos salir de esa rutina, hermanos, y buscar y empezar a clamar a Dios de verdad, que Él va a estar ahí. Hermanos, la oración, el clamor verdadero, puede incluso cambiar los planes de Dios. ¿Sabíais eso? Que cuando uno intercede, cuando uno pide a Dios de verdad y clama a Dios de verdad, podemos cambiar los planes de Dios. Hay un ejemplo que vamos a estudiar y quizá que terminemos con él. Un ejemplo lo encontramos en en segundo libro de Reyes, capítulo 20, los versículos del 1 al 6. Dice, en aquellos días Ezequías, el 13º rey de Judá, cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, el Señor te dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Isaías le dio al rey Ezequías el siguiente mensaje de parte de Dios, dicho de otra forma, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te vas a recuperar de esta enfermedad. Ese era el plan de Dios, ¿no? Para Ezequías. Le advierte, le dice, prepárate. Si tienes que arreglar la situación de la herencia con tus hijos y demás, prepárate, pon tus asuntos en orden, porque de esta enfermedad no vas a salir. Eso también es misericordia y amor de Dios.
Versículo 2 dice: entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Dios, te ruego que hagas memoria, que te acuerdes de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías humildemente dice que volvió la cara hacia la pared y le pidió a Dios con una actitud de reverencia y de humildad: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y que te he obedecido en todo. Y luego dio frutos de ese arrepentimiento, dice que lloró amargamente. Tremendo, ¿verdad? Aquí debo hacer yo una aclaración sobre las palabras de Ezequías. Te ruego que hagas memoria, le dijo Ezequías. Eso es lo que dice Ezequías. Pero la realidad de lo que Dios se olvida y no se olvida, la encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo. ¿En qué quedamos? ¿Lo que dice Ezequías o lo que dice el libro de Hebreos? Dios no se olvida de nuestro trabajo. Dios no se olvida de lo que hacemos para el Señor. Aunque las personas que te rodeen se olviden y desprecien tu trabajo y no valoren tu trabajo, para Dios no cae nada en saco roto. Todo lo que hagas para el Señor es útil, no es vano. Dios no es un Dios injusto y no va a olvidar nunca tu esfuerzo, lo que hemos trabajado para Él y cómo hemos demostrado amor por Él, obedeciendo y sirviendo en su obra. Dios no se olvida de eso. Quizá el ser humano, las personas sí nos olvidamos, pero Dios no se olvida. Tampoco de esas lágrimas en tu sufrimiento que han caído de tus ojos, de esa tristeza que te ha llevado alguna vez porque hemos pasado por tremendos problemas y dificultades y hemos llorado de tristeza. Él no se olvida nada de eso. Las personas sí tienen tendencia a olvidarse, pero recuerda, todo lo que hagas para el Señor, Dios se acuerda, lo tiene escrito en sus libros. Amén. Las personas, vuelvo a repetir, se pueden olvidar, pero Dios jamás se olvida. En Miqueas capítulo 7, verso 18, vemos lo que sí se olvida a Dios. Hay algo que sí se olvida a Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestra maldad y de nuestros pecados, el profeta se pregunta: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Cuando nos arrepentimos de verdad, Dios olvida nuestros pecados. Nunca se olvida de lo que haces, de tu trabajo, de tu servicio a Dios. Lo que sí se olvida es de tus pecados y te arrepientes de verdad. Dice así: no retuvo para sí su enojo, porque Él se deleita, Él se goza cuando nos hace misericordia. Amén. Tremendo, ¿verdad? Lo que dice Dios. Hermanos, cuando nos arrepentimos, Dios se olvida de nuestra maldad y de todos nuestros pecados. No es que la petición de Ezequías fuera para fusilarlo, vamos, ¿verdad? No es algo, digamos, muy grave. Lo que sí demuestra es que muchas veces las personas no llegamos a entender el gran amor y la misericordia que Dios tiene con nosotros y que Él valora y tiene en cuenta todo lo que hacemos, aunque los demás no lo hagan. Seguimos con el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 20. Ahora leemos el versículo 4. Dice: y antes, escuchad bien, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio de regreso del mensaje que le había dado a Ezequías, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve, he cambiado de planes. Y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre, que yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Cuando su plan era que muriera, yo te sano. Y he aquí,
al tercer día subirás a la casa del Señor. ¿Qué quiere decir? Que en 3 días iba a ser sano por completo y debería ir a la casa, al templo, a darle gracias a Dios. Y luego dice el versículo 6, y añadiré a tus días 15 años más. Tremendo. Y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, Sennacherib, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Recordemos que Ezequías era descendiente del rey David. Por amor a sí mismo y por las promesas hechas a su hijo David, Dios cambió de planes, y por la oración humilde y sincera de este hombre, ¿verdad? Dios puede cambiar los planes cuando nosotros clamamos de verdad. ¿Vosotros pensáis que nuestro Dios es distinto al Dios de Ezequías? Y lo que hizo entonces puede hacerlo hoy también. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La respuesta a la oración, al clamor de Ezequías, puede ser la misma hoy, si lo hacemos de la misma manera que él lo hizo, con ruego, con humillación y siendo sincero. Dice que él volvió su rostro a la pared y oró a Dios, y lloró con gran llanto. Estas son las pautas necesarias para incluso cambiar los planes de Dios. Es verdad que estamos en los últimos tiempos, yo diría más, al final de los últimos tiempos, porque si llevamos todo esto a la práctica, nuestras oraciones, si clamamos por la paz en el mundo, pueden cambiar los acontecimientos. Tenlo por seguro, ten eso. Dios nos dice hoy a su iglesia, y estoy terminando, Dios nos está diciendo hoy, aún estáis aquí y estaréis hasta que yo lo diga. Se habla mucho de que el Señor viene pronto, que nos vamos con el Señor, que el arrebatamiento, pero el Señor te está diciendo hoy, todavía estáis aquí hasta que yo lo decida, hasta que se cumplan todas las promesas que os he hecho. ¿Sabéis que Dios siempre, las promesas que no cumple son las que no hace? Pero todas las promesas que Dios nos ha hecho se van a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir. Dios no hace ninguna promesa que no vaya a cumplir. El enemigo quiere traer confusión sobre esto, y a lo largo de la historia lo ha hecho, pero él no puede ni tiene autoridad para cambiar los tiempos. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Nuestro deber, hermanos, es hacer nuestro trabajo mientras estemos aquí y no pensar que nos vamos a ir pronto. Sí, podemos tenerlo ahí, pero eso no tiene que ser una excusa para seguir trabajando en la obra del Señor. Ayunando, orando, intercediendo por cualquier necesidad y predicando el Evangelio de salvación a toda criatura. Hermanos, siempre ha habido epidemias, guerras, terremotos, tsunamis, injusticias. Para la Iglesia de Jesucristo no debe ser motivo para relajarnos. Todo lo contrario, debemos actuar con más diligencia, con más cuidado y ser la luz y la sal que Dios quiere que seamos. Y hoy, con más motivo, en medio de esta tierra llena de corrupción, llena de pecado y llena de ignorancia y negación de Dios, en medio de todos estos acontecimientos que estamos viviendo, debo decir que muchos de nuestros antepasados, desde la primera persecución de la Iglesia primitiva, pasando por las grandes persecuciones como la Inquisición, así como grandes pestes y epidemias y otras grandes guerras que ha habido, estos antepasados podrían pensar también que la venida del Señor estaba cerca, ¿verdad? Los primeros años de la Iglesia primitiva, la persecución, ellos también podrían pensar lo mismo que estamos pensando hoy nosotros, que estamos en los últimos tiempos. Para entender esto, y lo he explicado algunas veces, es necesario saber a qué se llama el periodo de los últimos tiempos. Y es el periodo entre la ascensión de Jesucristo a los cielos, cumplido su ministerio,
hasta que regrese de nuevo. Ese es el periodo de los antiguos, o sea, de los últimos tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, entre muchos otros textos que confirman esto, encontramos lo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Esto demuestra que ellos ya estaban viviendo en los últimos tiempos. Y esto hace 2000 años, ¿verdad? Ya han pasado 2000 años y el Señor aún no ha regresado, ¿verdad? Es verdad, eso sí es una realidad, que cada vez está más cerca su venida, pero no dejamos de estar en el mismo periodo de todos nuestros antepasados, desde la Iglesia primitiva hasta ahora. El hecho de que la venida del Señor esté cerca no debe servirnos como excusa para no hacer lo que debemos hacer y dejar y aceptar que el tiempo de su venida le corresponde solo a Dios el Padre, que es el dueño y controla los tiempos. Nuestro trabajo, y estoy terminando, nuestro trabajo mientras estemos en esta tierra, como he dicho, es ser la luz que este mundo necesita, sin olvidar el hecho de que el Señor vendrá pronto, pero despreocuparnos un poco de cuándo será exactamente y dedicarnos a la obra del Señor. En Hebreos 13, verso 16, el autor nos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, nuestro mensaje es transmitir paz, transmitir esperanza, orar, interceder, y dejar incluso de transmitir, como algunos hacen, mensajes de juicio, de condenación a la humanidad, que cuando los ves venir te empiezan a hablar del juicio, de que el Señor, que del infierno. Dejar todo eso y predicar el Evangelio verdadero, el Evangelio de reconciliación, el Evangelio del amor y de la misericordia de Dios, pero dejarnos del juicio y de la condenación, porque esto no ayuda para nada. La gente sale huyendo de nosotros cuando empezamos a hablar de eso así. No debemos hacerlo así, aunque es la realidad, pero tenemos que ser sabios y ganar a la gente para Cristo de una manera amorosa, como Dios quiere y como Dios nos trata a nosotros. El juicio, hermanos, le pertenece a Dios y no a nosotros. Nosotros debemos predicar el Evangelio, hacer todo el bien que podamos y ayudar a los demás. Esto sí que es lo correcto, siempre hay que hacerlo, y lo que le agrada a Dios. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene.